Voy a tratar de explicar lo que sucede cuando tenemos en este caso un simulador, lo mismo podría pasar con un paciente, en el que existe un atrapamiento que no solucionamos. Vamos a hacerlo con este simulador de pulmón, en este caso tenemos dos pulmones, los cuales estáis viendo ahí cómo están ventilando los dos, y vamos a utilizar este respirador, en este caso vamos a programarlo por volumen control. Vamos a ver la programación previamente. Es una programación en la que se puede ver que tiene CO2 de 40, PIC de 5, una frecuencia respiratoria en este caso de 23, un tiempo inspiratorio, en este caso en este respirador se le considera el tiempo de entrada del aire 0,7, tiempo de pausa 0,2. El retardo inspiratorio en este respirador hay que programarlo, lo ponemos en 0 para que consiga conseguir una onda de flujo completamente cuadrada, y luego el trigger inspiratorio. Bien. En este caso estamos consiguiendo esta ventilación y el sistema es prácticamente estanco, solamente hay 6 mililitros de fuga, aquí los vemos, pero prácticamente es estanco, con un pico de 13. Vamos entonces a hacer un atrapamiento aéreo. El atrapamiento aéreo, en principio lo que vamos a hacer, voy a hacer que el paciente, en este caso el simulador, vamos a obstruirlo cerrando la válvula inspiratoria, la válvula de entrada de aire al simulador, y veremos entonces cómo podemos conseguir ver un aumento de pico de presión efectivamente. Evidentemente, como voy a tardar, tendría que aumentar mucho la resistencia y esto podría bloquearme la vía aérea en este caso. Para poder aumentar, para conseguir el atrapamiento, vamos a aumentar la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria, de esta forma, vamos a ver qué es lo que ocurre. Y vamos a ampliar el campo, ya estamos atrapando, y entonces vamos a ver lo que sucede con el pulmón. Ahora mismo hay poco atrapamiento, y vemos que se mantiene constante durante respiración a respiración, y aquí vemos cómo hay un cierto grado ya de atrapamiento, es decir, que el sistema, en función de las resistencias que ya hemos puesto y en función de la frecuencia respiratoria que yo tengo y por tanto el tiempo expiratorio que le dejo para salir el aire, va a tener un cierto grado de atrapamiento que es estable. Una vez que alcanzamos ese grado de atrapamiento, el volumen se mueve por encima de ese atrapamiento, y aquí vemos cómo se mantiene estable eso. Vamos a conseguir un poquito más de atrapamiento. Vamos a ver qué pasa si subimos a 35 respiraciones. Veremos ahora mismo cómo ahí aumenta el grado de atrapamiento, vemos cómo el pulmón queda dentro del pulmón más aire, y aquí lo vemos claramente, el atrapamiento ha subido un pico, conseguimos ver que existe un gran atrapamiento cada vez más, sigue manteniendo estable el volumen, en el que vemos cómo el volumen se entrega desde el respirador y se recibe del respirador sobre el atrapamiento que exista en el pulmón. Y esto, como vemos, no quiere decir que va subiendo progresivamente el grado de atrapamiento, respiración a respiración se atrapa un poco de volumen, eso no es cierto. Una vez que se alcanza el grado de atrapamiento de ese sistema concreto, en ese momento concreto, se ventila sobre él, y no quiere decir en volumen que vaya subiendo hasta alcanzar el pico de presión, que en este caso lo tenemos, la alarma de pico de presión en 46, como si fuese un paciente obstructivo. Bueno, esto es lo que tenemos aquí, y vamos a ver lo que sucedería en volumen control regulado por presión. Voy a volver a bajar para quitar el atrapamiento. Vamos a volver otra vez al punto de partida, 23. Ahí, ahora veréis cómo va a salir en la siguiente respiración, ha salido más volumen. ¿Eso qué quiere decir? Nos podemos calcular la cantidad de aire atrapado, que es la diferencia entre, al conseguir sacar todo el aire, al conseguir al final de la expiración tener flujo cero, podemos hacer la resta del volumen expirado que aparece en la siguiente respiración con respecto a la anterior, y ese es el volumen atrapado. Luego lo voy a volver a repetir con más volumen atrapado. Vamos a cambiar a volumen control regulado por presión, mantenemos la misma programación y vamos a ver qué ocurre.
volumen control regulado por presión, o que son diferentes, podemos llamarlo de diferentes formas. Aquí vemos cómo la curva de flujo inspiratorio por debido al tiempo inspiratorio, a la constante de tiempo de este paciente, es más larga para conseguir 5 constantes de tiempo que el tiempo inspiratorio que está programado, pero eso no es el objeto de este vídeo. Vamos a aumentar la frecuencia respiratoria como hemos hecho antes, ya veis que se ha estabilizado, para conseguir atrapamiento. Ya tenemos ahí el atrapamiento, estamos a ver si conseguimos atrapamiento, si no subimos un poquito más la frecuencia respiratoria, ahí estamos justo al límite, vamos a subir un poquito más. Ahí lo tenemos, el atrapamiento. Vemos cómo empieza a rellenarse el atrapamiento del volumen, en el volumen del pulmón. Vamos viendo cómo entra y sale la misma cantidad, pero lo hace evidentemente con más pico de presión, pero lo hará sobre el atrapamiento. No quiere decir que tampoco vaya siguiendo incrementando el volumen una vez que ha salido el respirador y vuelve al respirador, se mantiene estable. Bueno, vamos a ver la situación ahora mismo con un mayor grado de atrapamiento, en volumen controlado por presión. Ahí lo tenemos, que está el respirador progresivamente ha ido subiendo el pico de presión para alcanzar el volumen objetivo, que estará en torno a 200. Ahí lo estamos ya alcanzando y tenemos un grado de atrapamiento. Ese grado de atrapamiento nos está generando ese volumen atrapado dentro del pulmón. Ahí lo vemos. De los dos pulmones. Ahí lo vemos, que no se ha vaciado completamente. Bueno, vamos a ver si ponemos un poquito todavía, hacer un poquito más de atrapamiento. Para ello voy a cerrar un poquito la válvula de entrada de gas al simulador. Tenemos más atrapamiento, el respirador empieza a subir el pico de presión para buscar el objetivo de volumen inspirado. Dependiendo del respirador puede fijarse en el volumen inspirado o no inspirado. Vamos viendo cómo sube, seguimos subiendo, tenemos muchísimo más grado de atrapamiento. Vamos a ver qué sucede con el pulmón. Ahí lo vemos cómo se ha ido hinchando cada vez más, es decir, ese es el atrapamiento que ha ido generándose, y una vez que se estabiliza el volumen, como es el caso de ahora, el grado de atrapamiento ya no aumenta y el volumen se va a entregar por encima de ese atrapamiento. ¿Podemos medir el volumen atrapado? Sí. Este es el volumen que está entrando y saliendo, y ahora para poder medir el volumen atrapado lo que tengo que hacer es bajar la frecuencia respiratoria hasta que consiga mucho, hasta que consiga vaciar el gas. Y en el momento que vacío el gas yo me fijo en el volumen expirado, lo voy a bajar hasta 10, y me voy a fijar en el volumen expirado de la siguiente respiración y hago una resta. Ahí va a conseguir llegar a 0, con lo cual me aseguro que se ha salido todo el aire, 452. Con lo cual la diferencia entre 200 y 452, estamos viendo que el volumen atrapado en el sistema es de 250 mililitros. Y ahora vamos a enfocar otra vez el pulmón. Una vez que dejo vaciar el pulmón se vacía y ya no hay atrapamiento.